Ya está. Entonces, según este datasheet, según estas especificaciones que nos está dando, entonces podemos considerar que al ser una entrada digital, una salida digital, perdón, nos estará dando por ahí de lo más unos 10 o 15 miliamperes, ¿no? Según esta datasheet que puede prender un LED. Entonces, mientras pueda prender un LED, vamos a considerar que son 10 miliamperes, ¿no? Un relevador requiere de aproximadamente dependiendo del tipo de relevador, requiere de 100 hasta unos, dependiendo del relevador, hasta unos 500 miliamperes, ¿no? Entonces, claro que nuestro sensor directamente no puede prenderlo. Entonces, según el datasheet, al ser una salida digital, pues nos da, primero vimos 3 volts, ¿no? En alto. 3 volts en alto. Y una corriente aproximada, y siempre todas las salidas digitales van a tener esa corriente aproximada de unos, le voy a poner a lo más 15 miliamperes, pero tampoco vamos a irnos al límite, ¿no? Entonces quiere decir que 15 miliamperes es lo máximo que yo puedo disponer. Entonces es claro que llevarlo al límite tampoco es conveniente. Entonces son 15 miliamperes, ¿ok? Siempre más o menos las salidas digitales nos darán algo de ese estilo. Ajá. Ok, entonces con esto nosotros ya podemos tener más o menos cuánto sí podemos utilizar o cuánto no del sensor. Entonces, pues yo lo conectaría de esta manera. Tengo mi sensor PIR. Este es mi sensor. Esto, según lo que vimos, va conectado a 5 volts, tierra, y aquí tengo mi salida. Tengo lo que ya llamaré voltaje de bebé. Entonces, ahora tendré aquí una resistencia de base, porque es claro que necesito conectarlo a un transistor para poder activar el, relevador. Entonces, lo siguiente es conectarlo a mi transistor. Aquí voy a conectar también mis 5 volts. Recuerden que yo les pedí un relevador de 5 volts. No, está al revés. Aquí voy a tener mi bobina, que este es mi bobina de mi relevador. Lo voy a llamar R1. Y recuerden que esto va aquí, ¿no? Tenemos nuestras 2 plaquitas. Recuerden que cuando no está activo el relevador, recuerden que el relevador es un bill switch mecánico controlado por esta bobina, ¿no? Recuerden que yo hago incidir corriente por aquí, se genera un campo magnético que lo que hace es desplazar esta plaquita metálica para acá y hace conducción, y ahora solamente tengo conducción por aquí. Cuando no tengo el campo magnético, solamente hay conducción por aquí, y entonces recuerden que habíamos dicho que esto se llama el común, esto es el normalmente cerrado y esto es el normalmente abierto, ¿no? Entonces, por consiguiente, yo lo que quiero es conectarle aquí mi foco. Entonces, aquí va a estar conectado mi foquito y aquí le voy a conectar el tomacorrientes, ¿no? Y entonces aquí le voy a poner que esto es una fuente de CA, ¿no? Entonces, tal cual van a agarrar una clavija, la conectan a una parte al relevador, la otra parte al foco, y entonces, y del foco, del socket del foco, al normalmente abierto. Y más o menos este es el circuito. Esto de aquí está así. ¿Hasta aquí está claro con este circuito? Sí, sí, Ok. profesor. Vienen los cálculos. Vienen los cálculos porque como esta resistencia es importante porque una resistencia que yo le pongo, si ustedes buscan en internet,
transistor y relevador, les van a aparecer un chorro de circuitos, pero generalmente fijan esta resistencia, lo cual no está bien. Hay muy pocos que calculan esta resistencia, consideran que el relevador va a ser el mismo y que van a tener la misma resistencia aquí, y no necesariamente es cierto. Yo necesito garantizar aquí una resistencia que con muy poca corriente llegue a la saturación. Entonces, en general, esta resistencia no es estrambóticamente grande, pero si yo le pongo algo más grande, voy a empezar a limitar la corriente de base, y si limito la corriente de base, limito la corriente de colector, ¿no? Y luego luego están ahí chillando de por qué no prende. Entonces, por eso sirve eso, ¿no? ¿Cómo se llama? Por eso son los cálculos. Entonces, yo sé, según lo que acabamos de ver, este es mi diagrama que quedaría así. Y que, por cierto, lo van a hacer, lo van a construir. Yo tengo BB, y yo sé que BB, pues es igual a 3 volts. ¿Están de acuerdo? Porque es lo que mi datasheet dijo, que tengo una salida en el sensor piroeléctrico de 3 volts. BCC en este caso es de 5 volts. Ajá. Pueden, si tienen otra fuente, pues recuerden que mientras el transistor no tiene ningún problema, el transistor aguanta un montón. Puede aguantar desde 1.8 volts hasta 36, 42 volts. Ahora bien, según las ecuaciones que vimos, necesito saber primero si mi transistor, que generalmente le llaman Q1, aguanta la corriente que necesito hacer circular por aquí. Ajá. Entonces, para eso necesito saber si la corriente de colector va a exceder lo máximo que soporta mi transistor, ¿ok? Entonces, hay que calcularla, pero para calcularla vimos que también necesitamos conocer, recuerden que esto es colector, emisor, base, y entonces necesitamos conocer el voltaje base emisor, y también necesitamos conocer el voltaje colector emisor. Y entonces eso viene en la hoja de especificaciones. Entonces, vamos a ver cuánto valen. Entonces, buscamos el datasheet. Ay, no, esto no. Está. Entonces, datasheet. Y el transistor que yo les puse es un de 3904. Ajá. Entonces buscamos. Esta página de Old Datasheet les puede dar mucho. Y si aquí ya no las da directamente, perfecto. Entonces ahí tenemos el datasheet de nuestro 2N3904 o 3903, según estos son equivalentes. Entonces aquí, por ejemplo, nos dice colector o voltaje colector emisor. Nos dice que es 40 volts. Quiere decir que hasta 40 volts yo le puedo poner como fuente, entonces aguanta bastante, ¿no? Y aquí esto es importante, nos dice colector current continuous, nos dice que son 200 miliamperes de corriente directa. Quiere decir que según el datasheet, y aquí es donde no se deben de confundir, la corriente de colector máximo que aguanta son 200 miliamperes. Esto es lo máximo que yo le puedo hacer incidir por aquí. Quiere decir que la corriente que yo calcule con las ecuaciones, si no excede esto, quiere decir que entonces yo sí puedo prender con ese transistor al relevador. Si la excedo, quiere decir que no. Entonces, la corriente IC debe de ser menor a la corriente máxima, ¿no? Y esta la da la hoja de especificaciones tal cual como se la estoy poniendo. Corriente de colector IC 200 miliamperes.
Esto es para que también empiecen a usar o hacer uso de las hojas de especificaciones de las cosas. ¿Sale? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? No. No, profe. Ok. Bien. Luego lo siguiente, les decía, hay que conocer el voltaje colector emisor y el voltaje base emisor, ¿no? Entonces, vamos por acá. Ah, y la ganancia, cierto, la ganancia. Ok, entonces, de entrada, aquí los tenemos. En esta tablita tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos la ganancia y tenemos la ganancia beta y tenemos también el voltaje colector emisor. Les dije que es de saturación, ¿no? Entonces aquí tenemos que el voltaje base emisor son mínimo 0.65, máximo 0.85 cuando la corriente está alrededor de los 10 miliamperes y aumenta a 50 cuando la corriente de colector está en 50 miliamperes más o menos, aumenta a 0.95. Entonces, para no errarle, yo voy a utilizar el más grande. O sea, considerando que voy a activar un relevador, voy a utilizar el más grande. ¿Cuál deben de escoger ustedes? Siempre lo más acercado a lo real. ¿Qué es lo más acercado a lo real? Pues yo sé que les acabo de decir que un relevador se prende con más de 50 miliamperes, ¿no? O sea, de 50 miliamperes de menos, entre 40 y 50 miliamperes de menos, hasta dependiendo del tipo de relevador, 200, 250 miliamperes, si no es que más. Entonces, lo más acercado es que yo voy a hacerle consumir una corriente de colector, pues más acercado a los 50 milis, ¿no? Entonces, utilizaré que el voltaje base emisor es de 0.95. Máximo, ¿no? Aquí nos está diciendo máximo. Quiere decir que según el data yo no voy a pasar de eso. Entonces, con que considere ese como mi máximo, quiere decir que pudiera llegar a ser menos. Pero no, el mínimo siempre estará en 0.65, ¿no? Entonces, no me estoy moviendo tanto, ¿no? Son por ahí 300 milivolts de diferencia. Entonces, voy a utilizar el caso máximo. Entonces, el voltaje base emisor, lo voy a poner así como de saturación. Por datasheet. Pues mañana le dices. El voltaje base emisor de saturación, que es donde nosotros queremos funcionar, es de 0.95 o 85. Lo voy a poner en pantalla dividida. Ahí está. Entonces nos dice que es de 0.95, ¿no? Volts. Ahí está. Luego también la misma nos dice que el voltaje colector emisor de saturación, ese es pequeño, ¿no? Nos dice que cercano a los 50 miliamperes, que es lo que tenemos ahí donde dice colector emitter saturation voltage, nos dice que es de aproximadamente 0.3 volts. Entonces, el voltaje colector emisor de saturación también, lo voy a utilizar el caso máximo, 0.3 volts. Ajá. Y finalmente otra cosa que necesitamos es la beta. Y ese es uno de los únicos defectos que van a tener los transistores. La beta ustedes no la pueden cambiar, no la pueden seleccionar porque resulta que un transistor tiene varias ganancias. Y la beta ustedes no la pueden controlar directamente. No pueden elegir, pues yo quiero que funcione con tanto, ¿no? Y entonces aquí nos dice, por ejemplo, en las características, si nos vamos a donde dice on characteristics, si se dan cuenta, a la derecha, aquí, tenemos para cuál transistor, ¿no? Entonces nos dice que para una corriente de 0.1 miliamperes en el colector, la ganancia es de 20 o 40, dependiendo del tipo de transistor. Para el 3903 es de 20, para el 3904 es de 40. Ojo, antes de que se me pase, generalmente
les va a aparecer la ganancia como HFE, que se le llama ganancia híbrida, que es igual a la beta. En algunos fabricantes lo manejan como beta, otros lo manejan como HFE. Ambas son lo mismo, ¿ok? Entonces, pero yo no voy a hacer incidir esa corriente, o sea, de una vez yo me voy a más o menos, pues la corriente más o menos va a incidir entre 50 y 100 miliamperes. Entonces, según el datasheet, la beta mínima es de 60 y 30, ¿no? O sea, 60 y 30. Entonces, para 50 miliamperes, para una IC aproximadamente de 50 miliamperes, la beta es de 60. Y para una IC aproximada de 100 miliamperes, la beta es aproximadamente de 30. Ajá. Entonces nosotros tenemos que calcular, ahora bien, la corriente de colector que vamos a utilizar. Y dos cosas. Uno, ver que yo no exceda la corriente máxima. Y la otra, ver qué corriente de colector voy a utilizar para saber qué beta voy a utilizar. Entonces, siempre hay que utilizar los valores más cercanos. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. No, profe. Así les enseñaron electrónica básica y transistores. No. Ah, claro No. que no. Pues así deberían, ¿no? Si hasta mis alumnos, yo de industrial, así se las enseñé. Pues bueno fuera que la enseñaran así. Más bonito, lo voy a poner por hoja de especificaciones. Ok, entonces tenemos esto. Bien, hay que proceder a hacer los cálculos. Ajá. Entonces, vamos a comenzar calculando la corriente de colector, que aquí tenemos la ecuación. Y esta es importantísima, ¿no? Entonces, nos dice que la corriente de colector es VCC menos voltaje colector emisor. Lo voy a poner aquí también como de saturación. Entre RC. Entonces, VCC son 5 volts. Voltaje colector emisor de saturación, aquí lo tenemos, son 0.3 volts. Entre RC y el problema nos dice que RC vale un 20 ohms, ¿no? Que es esto que está aquí, ¿no? 20 ohms. Recuerden que en la práctica ustedes la van a tener que medir con el multímetro. 20 ohms. Entonces, ¿me podrían decir cuánto les da esto? 0.235. Está alzadísima. Ah, 0. ¿Qué? 235. 235. 35 amperes, ¿no? O lo que equivale a 235 miliamperes. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que estoy por arriba de esto, ¿no? No cumplo esta condición, quiere decir que yo le exigiría al transistor que circulen mucho más, ¿no? ¿Están de acuerdo con eso? Entonces, IC es mayor a IC max, por lo tanto, el transistor no es el adecuado. No es el adecuado. Ajá. Entonces, pues ahí ya tengo un problema. Entonces, tal vez exageré con poner muy pequeña la resistencia. Entonces hay de dos, ¿no? La resistencia del relevador es más grande, la hago más grande, si es posible, o cambio de transistor, ¿no? Entonces vamos a utilizar, ¿qué será bueno? Cambiaré la resistencia. 120 daría 0.039. Que ya está bastante bien, ¿no? Entonces, nada más, mira, vamos a hacer dos casos. A ver. Ajá. Entonces,
Vamos a hacer dos casos. Les adelanto, nada más para que si quisiéramos cambiar nosotros el transistor, pues les adelanto que justamente el 2N22 es bonito en el sentido de que aguanta un montón. Entonces, vean, déjenme ponerles. No resolveré el problema con ese para que ustedes lo hagan, nada más les voy a mostrar que pues aguanta, ¿no? Sí cumple con las características que se desean. Vean. Ponérselos. O sea, si yo tuviera forzosamente 20 ohms en mi bobina, o sea, forzosamente lo que necesito jugar es con el transistor, sí o sí, ¿no? O sea, o me compro otro relevador que yo sepa que puede aumentar su resistencia en la bobina, o cambio el transistor, pero generalmente los relevadores son mucho más caros que los transistores. Entonces conviene cambiar el transistor, que es lo que a ustedes les va a pasar. Y por eso yo les hice comprar el 2N2222. Que es un transistor de uso común muy bueno. Entonces, aquí tenemos la hoja de especificaciones y para no entrar así mucho, aquí lo tenemos. Nos dice que la corriente de colector son 600 miliamperes. Punto. Está claro que 600 miliamperes está muy por arriba de lo que estábamos viendo, ¿no? O sea, si yo utilizara ahora un 2N2222 en lugar del 3904, es claro que al tener 600 miliamperes, pues cumple con esta condición, ¿no? Esta, ¿no? Aquí sí la cumple, ¿no? Entonces, podría resolver el problema muy bien con 2N2222, solo habría que fijarnos en estos valores, ¿no? Estos recuerden que cambian de transistor a transistor. Por ejemplo, acá nos dicen unas betas, por ejemplo, diferentes, y el voltaje colector emisor cambia, ¿no? Dependiendo la cantidad de corriente, dice que para aproximadamente 150 milis, que es lo que yo utilizaría, son 0.3 volts. Pero si yo me voy al extremo de utilizar 500 milis, cambia un volt, ¿no? Y lo mismo para el voltaje base emisor. Nos dice que el máximo son 1.2 y 2 volts, ¿no? Dependiendo la corriente. ¿Qué es lo que les decía? Dependiendo esa corriente que manejemos, será las características que utilizaremos, ¿no? Entonces, bueno. Cambian estos parámetros, pero para este caso vamos a utilizar o vamos a suponer que cambiamos el relevador. Eso sí, generalmente cuando cambian el relevador, una de las opciones típicas o de los relevadores típicos es de 12 volts. De hecho, un relevador de 5 volts es más caro que un relevador de 12 volts. Pero la desventaja es que necesitaríamos una fuente de 12 volts, ¿no? Entonces, por eso les pedí un relevador de 5. Entonces, suponemos que cambiamos el relevador y la resistencia de la bobina, aunque en realidad debería de ponerle impedancia, es de, vamos a subirla a algo como 40, 50, 60 ohms. Vamos a subirla a 60 ohms. Entonces, nuevamente calculamos IC. Y entonces esto sería nuevamente ahora 5 volts. Como no hemos cambiado los parámetros del transistor, solamente el del relevador, lo demás se queda igual y no es. ¿Cuánto nos da esto? 78.33 miliamperes. 78.33, me dijiste, perdón. Sí, Miliamperes. Entonces, es claro que ahora sí IC es menor a IC max, ¿no?
Ya, cumplimos la primera condición. Ahora nos vamos por acá. Resulta que los 78 están pues casi en medio, ¿no? Entonces, como nosotros no podemos seleccionar directamente la beta, siempre hay que seleccionar la beta que esté más pegada. Entonces, si tenemos 78 miliamperes por aquí, ¿hacia dónde está más pegado? ¿Hacia acá o hacia acá? Hacia 100, ¿no? Hacia los 100. Hacia los 100. Entonces, exacto. Entonces, como la hice calculada, es más cercana a la beta de 30, entonces es el valor que utilizaremos, ¿no? O la hice calculada es más cercana a la beta igual a 30, ¿no? Ok, entonces ya tenemos beta, ya tenemos la corriente y entonces ahora sí calculamos RB. Entonces voy por la ecuación. Aquí está. Y lo ponemos. Entonces, ¿cuánta RB necesito para poder hacer circular eso? Pues BB, que según nuestros sensores de 3 volts, recuerden, este es el voltaje de nuestro sensor, 3 volts, menos el voltaje base emisor de saturación, que según nuestro datasheet es de 0.95 volts, entre, esta no es la completa, ¿no? Es aquí IC, y acá es beta, ¿no? Es la otra, ¿no? Ya la completa, que es esta, ¿no? Entonces, todo esto por beta, que es 30, y entre la corriente de colector, que son 78.33 miliamperes. ¿Cuánto nos da esto? $0.78. No lo creo. 785.13. Perfecto. 785.13 ohms, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo lo que necesito es a lo más una resistencia de este valor para hacer funcionar y que pase y circule esa corriente en mi, a través de mi colector. Para quien dijo el 0 punto y tantos, no consideró el mili. Recuerden que mili es por 10 a la menos 3. Entonces, esa es la resistencia que yo debo de poner en base para yo poder hacer circular esa corriente y poder prender mi relevador. Entonces, lo que pasará es que cada vez que detecte una persona y se ponga en alto, va a accionar al relevador y el relevador entonces va a prender mi foco, ¿no? De corriente alterna. Y es como ustedes acoplarán aquí nada más cuando ya lo hagan. Acuérdense que hay que ponerle un diodo de protección para no quemar el transistor. Ya les había comentado de este diodo de protección, que puede ser el que ustedes quieran. Cualquier diodito, un 1N4001 a 4007 no importa, ¿no? Entonces, así el diodo, así es, lo piden como 1N4001. Ajá, el 4001 es suficiente. O 4007, para no errarlo. 4005, sí, 4005 está bien. Así es, la matrícula es 1N4005. Este es suficiente para ponérselo ahí en paralelo. Todo esto lo pueden conectar al protoboard, no hay problema. Entonces, así. Y pues ya está. Básicamente aquí tienen la siguiente práctica o parte de la siguiente práctica que se me ocurrió. Entonces, esto lo vamos a simular
la próxima clase, y digo la próxima clase, lo simularía ahorita, pero no tengo el programa a la mano. Justamente para ver eso, ¿no? Que yo ponga esta resistencia y efectivamente circule una corriente semejante a esto, ¿no? ¿Qué es lo que yo necesito? Y que efectivamente prenda al relevador, porque una de las cosas que pudiera hacer diferencia es que esta beta, como nosotros nos estamos moviendo en un parámetro muy cercano, podría ser que estuviera switchando entre 60 y 30, ¿no? Pero 30 a ganancia está bien. Entonces, a lo más es lo único que podría fluctuar, por lo que les decía que en el transistor nosotros no podemos seleccionar directamente la beta, sobre todo cuando estamos en saturación. No podemos seleccionar esas ganancias. Ajá, es un poquito más fácil en la región activa, pero pues por ahí tendremos también, tiene otras consideraciones la región activa, ¿no? Ok, entonces, hasta aquí, ¿alguna duda? Profe, en el diagrama tuvo que cambiar, ¿no? La que fuera 12 volts. No, no, nada más estoy considerando que era un comentario real, pero estoy considerando aquí para fines prácticos que la bobina es de 60 ohms, ¿no? Y que sigue siendo de 5 volts. Ok. Sí. Ya en la realidad puede ser que sí. O sea, en la realidad, si yo cambio de relevador, seguramente es porque estoy cambiando un relevador de diferente voltaje, que cambian los tamaños y por tanto cambia la resistencia. Pero aquí por fines pedagógicos, por así decirlo, consideraré que cambié a otro relevador diferente, que sí los hay, ¿eh? Sí hay varios tipos de relevadores y varios sí pueden ahí cambiar, porque por ejemplo puedo tener un relevador de 2 polos 4 tiros, que habíamos visto que era eso. Puedo tener hasta, hay unos de 3 polos 6 tiros y hay varios tipos de relevadores. Hay unos de un polo de un polo con varios tiros. Entonces hay combinaciones de estos que es irle cambiando a las rejillas, a las conmutaciones. Y entonces, como el voltaje es fijo, la bobina es lo que cambia para producir más o menos campo magnético. Entonces, generalmente se requiere un poquito más corriente, menos corriente, dependerá y cambia la bobina. Entonces, sí se puede cambiar, ¿no? Entonces, bueno. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? No, profe. Ok. Entonces, pues ya, por hoy aquí la dejamos. Yo tengo una pregunta, profe, ¿Qué pasó? pero es, bueno, es respecto al reporte de la práctica. ¿Cuándo es el último día para subirlo?